Yo soy Félix Montelara y hoy vamos a estar hablando de los cambios y las tendencias que hay cuando se trata al mundo del podcast. Les cuento que yo he estado haciendo podcast por más de 13 años y he estado produciendo para otras personas por alrededor de unos 8 años. Y yo he visto la evolución en el mundo del podcast y cómo ha ido cambiando. La realidad es que se ha hecho mucho más fácil poder hacer un podcast. Y como yo siempre digo, el que me conoce sabe que cuando se viene al mundo del podcast, simplemente porque usted pueda hacer un podcast, no quiere decir que usted deba de hacerlo. Aquí tenemos a un invitado, le voy a enseñar, y es mi primo Javier. Por lo menos la familia viene y me visita cuando estoy trabajando en esto del mundo del podcasting. Ahí es que uno sabe que uno la ha hecho, cuando la misma familia de uno llega y te dice: ¡Hola, primo! Espero, Javier, que estés bien. Y si tienes algo que añadir al mundo del podcast, aquí estamos. Así que Javier Burgo es un DJ en el área metropolitana de Nueva York, en la ciudad de Nueva York. Tiene un programa de radio en ADN Radio de salsa. Así que se llama Salsa Mixation y sale todos los sábados por la noche, a las 7 de la noche, si no me equivoco, 7 hora este, en adnradio.tv. Entonces, pues, ¿qué más le puedo decir? Hoy Diego no se encuentra con nosotros porque tuvo una emergencia médica. Así que, Diego, por donde quiera que ande, espero que te encuentres bien y que tu familia esté bien y que puedas conseguir el medicamento que en realidad necesita para tu familia. Eso es lo que hace Diego, buscando medicamento porque tuvo una emergencia médica. Diego Murcia no va a poder estar aquí con nosotros esta semana, pero yo estoy aquí para hablarles sobre no tan solo los cambios que he visto, pero las tendencias que están ocurriendo. Y como les he dicho, se ha convertido bien fácil en uno hacer un podcast. Y también lo que yo he visto que ha mejorado es el hosting. O sea, cómo uno subir su audio, su podcast a un host, y eso se ha convertido mucho más fácil de hacer. Antes todo tenía que ser a través de iTunes para que te dieran un RSS feed y todo eso. Sí, todavía iTunes es relevante. Se llama Podcast Connect. Uno tenía que poner toda la información ahí y todo esto, pero hoy en día con el hosting, con los proveedores que existen del podcast, uno lo hace dentro de la plataforma de ellos y eso migra hacia iTunes, pero no tan solo el famoso iTunes Podcast, sino a Google Play, Spotify, Deezer, Podbean, en cualquiera de los players que usted quiera que salga su podcast, lo puede hacer todo con el empuje de un solo botón. Eso es importante porque eso lo hace más fácil para que uno se convierta en podcaster. Ahora, dentro de esas tendencias, ¿qué ustedes creen que ha estado ocurriendo? Pues les voy a contar que porque se ha convertido en tan fácil poder hacer esto, muchas personas están comenzando un podcast, lo hacen por un tiempo, un mes o dos, a veces ni eso, a veces solamente tienen 2 o 3 episodios y no siguen con el podcast. Y se dicen que hay más de 2 millones de podcasts y solamente hay unos cuantos activos. Pero la realidad es que la mayoría de los podcasts no están activos. Eso se llama Podfade. Cuando llega el famoso Podfade es porque la persona o no tenía el interés de hacerlo o el tiempo y comenzó uno o no le dio mucho pensamiento a eso del podcast. Yo le digo a todo el mundo, si usted va a comenzar un podcast, usted tiene que ver el why, el por qué. ¿Por qué estamos comenzando un podcast? Queremos un podcast para que podamos impartir información al mundo. O queremos un podcast que solamente le haga la vida más felices a otras personas. O queremos un podcast que sea
uno tiene en la mente que uno quiere sacar para que el mundo sepa de qué uno está pensando y cómo uno piensa y cómo uno va a cambiar el mundo. Yo tengo un reportaje aquí de Josh Howarth que escribió en el 22 de febrero, no hace mucho, y él habla de las tendencias y de las personas que están escuchando podcasts. Según Josh, hay 48 millones de episodios de podcast, que no es lo mismo que podcast. El podcast es el programa, los episodios son los capítulos dentro del programa, y que hay más de 2 millones de podcasts activos. Y aquí en los Estados Unidos, un 78% de la población sabe lo que es un podcast. En Latinoamérica y entre los latinos, el podcast, ese número es mucho, mucho más bajo. Ahora está creciendo esto, según Josh, de uno anunciar el podcast. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando uno comienza un podcast y lo está haciendo para que se mantenga, porque muchas veces, como sabemos, el podcast cuesta dinero. Hacer un podcast es un trabajo a tiempo completo que la mayoría de nosotros hacemos, adivine qué, a tiempo parcial. Y ahí es donde vienen estos problemas y no hay dinero entrando. Pero hay tendencia donde ahora hay compañías que quieren anunciarse en su podcast. Y usted se preguntará, bueno, Félix, ¿cómo yo consigo estas compañías que se quieren anunciar en mi podcast? Pues muchos de los hosts o los alojadores de audio te dan esa oportunidad a través de los sistemas de ellos. Y recuerde que esto tiene que ser dependiendo del número de downloads, lo que le van a pagar. Y usted me dirá, bueno, Félix, el problema es que yo tengo un podcast donde es nicho y no me llegan millones ni miles de downloads por mes. Pero hay maneras todavía de conseguir a alguien que te ayude con ese podcast. Esas maneras usted lo puede aprender en Escuela del Podcast. Usted se puede apuntar a escueladepodcast.com y es gratis. Sí, tenemos recursos gratis donde usted puede aprender a hacer ciertas de estas cosas, aprender cómo generar dinero con su podcast o para su podcast o alrededor del podcast. Eso es lo que yo llamo el ecosistema del podcast. Él habla sobre cómo uno puede proveer a la gente que escucha, a su público. Tú le puedes proveer productos y servicios, que es lo que nosotros hacemos aquí en Escuela del Podcast. Nosotros queremos que usted venga de gratis a nuestra escuela, pero si usted está en serio sobre hacer un podcast que se escuche mejor, que pueda generar dinero, que pueda perdurar por tiempo, entonces usted quiere aprender a hacer eso con nosotros y nosotros te podemos ayudar para que tu podcast crezca y tenga más escucha y pueda tener las posibilidades de buscar auspicios, que es lo más difícil de todo esto cuando se viene al mundo del podcast. ¿Qué más ha pasado? Pues hay compañías de podcast que están usando inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que usted puede hacer un podcast hasta sin una persona real. Voces que son computarizadas, usted la puede hacer que suenen como si fuera una persona verdadera. Y eso no se queda ahí, porque cuando se viene a la competencia del mundo del podcast, sí hay más competencia. Si tú quieres ser escuchado, tú no puedes hacer como en el pasado, como yo hacía en Potencial Millonario, donde a mí me llegaban durante el quinto, el sexto, séptimo año, a mí me llegaban unos 30,000, 40,000 downloads mensuales. ¿Y qué podía hacer yo con eso? Pues mire, en aquel tiempo no había manera de utilizar los sistemas que hay hoy para monetizar el podcast. Pero, ¿qué ocurre? La competencia es más. Hoy hay más podcasters hablando hasta de los mismos temas que nosotros estamos hablando. Y les cuento que cuando se viene a eso, no hay mucho que uno pueda hacer. Lo único que uno puede hacer es proveer la información correcta
en el momento adecuado con su personalidad. Que ya han hecho podcasts sobre finanzas personales, ya han hecho podcasts sobre historias, ya han hecho podcasts sobre crímenes. Es cierto, pero no lo han hecho como lo hace Félix Montelara o como lo haces tú. Y ahí es donde viene la gran diferencia con esto del mundo del podcast. Uno tiene que ponerle la personalidad de uno a todo esto para que uno pueda sobresalir, porque ya hoy en día se hace difícil con la competencia que hay. El número de podcasts ha aumentado y eso le da a las personas una variedad. Y créeme, porque una persona escuche el podcast de fulano de tal en finanzas personales, no quiere decir que no te vas a escuchar a ti, porque si esa persona está buscando más información, la va a buscar y te va a conseguir. Es lo mismo si usted tiene un podcast de comedia. Mire, no me diga, este comediante ya tiene mis chistes. No, usted le pone su personalidad y la misma persona que escuchó a Fluffy, el comediante mexicano, te va a escuchar a ti. Y es interesante porque hoy en día también ha aumentado el número de horas que un escucha le dedica a escuchar podcast. ¿Sí? Y eso es lo que les tengo por el día de hoy. Sabemos que Apple Podcast es uno de los grandes líderes en el mundo del podcast, pero Spotify ha invertido millones y millones, cientos de millones de dólares y le está dando tregua. Le está alcanzando a iTunes cuando se viene en popularidad. Con eso yo les voy a dejar. No tengo más nada por el día de hoy. Si ustedes tienen alguna pregunta sobre su podcast, si quieren mejorar su podcast, llámenos, conéctese, escueladelpodcast.com, nos puede dejar un mensaje ahí, consigue nuestros números de teléfonos ahí, hasta la dirección de nuestros estudios se consiguen ahí. Yo soy Félix Montelara. La semana que viene regresaremos con nuestro anfitrión Diego Murcia. Yo sé que él quisiera estar aquí, no pudo, pero cuando las emergencias pasan, el show tiene que continuar. Hasta la próxima, que disfruten este programa y si tienen dudas, escueladelpodcast.com. Bye.